Se termina el 2018, un año que en materia de información internacional estuvo marcado por diversos temas. En el caso mexicano, lo más relevante fue el asunto de la caravana migrante y el acuerdo por un nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en sustitución del Tratado de Libre Comercio. Para la región latinoamericana, el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil dejan mucho para el análisis. Y a nivel global, los encuentros entre los presidentes de Corea del Sur y Corea del Norte dejaron la sensación de que se pueden dar pasos firmes rumbo a la pacificación en el mundo. Miles de ciudadanos hondureños acapararon la atención en materia de información internacional. La llamada caravana migrante puso a prueba a los gobiernos de México y Estados Unidos, que tomaron decisiones opuestas entre ellos, y al final se vivió una crisis humanitaria, sobre todo en la frontera de Tijuana con San Diego. El primer episodio complicado se presentó cuando poco más de 3,000 personas que salieron de Honduras llegaron hasta el cruce fronterizo de Guatemala con México el 19 de octubre. En territorio mexicano se apersonaron cientos de elementos policíacos enviados por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades mexicanas decidieron cerrar las puertas de la frontera y entonces los migrantes no se amedrentaron. Decididos a continuar su camino con el único objetivo de cruzar el país hasta llegar a Estados Unidos, los migrantes rompieron el cerco policíaco colocado del lado guatemalteco y avanzaron hacia México. Treparon las rejas divisorias para intentar internarse en territorio mexicano. Sin embargo, la Policía Federal ya los esperaba. Tenía órdenes de no permitir el ingreso de los hondureños sin documentación migratoria. Para replegarlos, lanzó gases lacrimógenos y la respuesta de los hondureños fue un ataque con piedras y palos. La Policía Federal retomó el control y cerró nuevamente la reja, al tiempo que un funcionario con un altavoz pedía a los migrantes que se tranquilizaran, que serían atendidos por el Instituto Nacional de Migración para ser llevados a un albergue instalado por el gobierno de Chiapas. Luego un grupo de hombres jóvenes comenzaron a tirar violentamente de la barrera y finalmente lograron derribarla, lo que permitió el paso de una marejada de personas que iban gritando "sí se pudo". Somos hondureños, no somos traficantes, somos inmigrantes, gritaban muchos de ellos mientras avanzaban. Tras ese incidente, que puso en peligro a muchos menores de edad, mujeres y personas mayores, la Cancillería mexicana anunció la atención ordenada para quienes cruzaron la frontera. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pendiente de la situación de la caravana migrante, primero celebró la postura del gobierno de Peña Nieto de cerrar la frontera e intentar frenar el paso de los migrantes. Pero al ver que no pudo y que después generó condiciones para el ingreso de esos miles de hondureños y su tránsito por el país rumbo a la frontera norte, el mandatario estadounidense amenazó con cerrar esa franja. Conforme avanzaron los días y las semanas, la caravana migrante se hizo más grande hasta llegar a una cifra de casi 7,000 personas, ya con ciudadanos de otros países como El Salvador y Guatemala. La travesía fue bastante dura para los migrantes, que de pronto recibían apoyo por parte de ciudadanos mexicanos y algunos gobiernos locales, pero en otras ocasiones también tenían que sufrir discriminación y vejaciones por parte de aquellos que estaban en contra de su paso por México. Chiapas, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California son las entidades por donde pasaron los migrantes, tomando diferentes rutas para llegar hasta la frontera en Tijuana. Ahí vivieron y han vivido todavía episodios aterradores. El gas lacrimógeno y el cierre temporal de la garita de San Isidro, en el sur de California, marcaron una confrontación entre la caravana, en medio de la desesperación por ingresar a Estados Unidos, y los gobiernos estadounidense y mexicano, que trataban de detenerlos. A medida que más migrantes centroamericanos llegan a la frontera, ninguna de las partes del conflicto parece dispuesta a retroceder. Se han visto imágenes terribles de mujeres y niños corriendo para salvar literalmente su vida. La caravana soñó con un futuro promisorio después de que Trump prometiera hacer que las solicitantes de asilo esperaran en México mientras estudiaban sus casos. Tras meses de tensión y dudas en el horizonte comercial norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá cerraron un acuerdo para poder reeditar el tratado que regula desde 1994 los intercambios entre los tres países. El humo blanco llegó tras un fin de semana frenético hasta el cierre de septiembre y comienzo de octubre, en el que Estados Unidos y Canadá apuraron hasta el último minuto del plazo fijado por Washington para evitar un fracaso que habría trastocado los estrechos vínculos entre tres de las economías más interconectadas del planeta. Canadá y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo, junto a México, sobre un nuevo y modernizado tratado comercial para el siglo XXI, anunciaron en un breve comunicado conjunto el representante estadounidense de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, en el que indican que el nuevo régimen comercial se llamará USMCA, por sus siglas en inglés, en lugar de NAFTA, que se conocía como TLC en español.
El cambio de nombre era una condición de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Los máximos responsables políticos de la negociación señalan que el texto creará un mercado libre, un comercio justo y fortalecerá el crecimiento económico en la región. Esperamos profundizar aún más nuestros estrechos lazos económicos cuando entre en vigor, indicaron. Desde que asumió como mandatario de Estados Unidos, Trump siempre dijo que su país se saldría del Tratado de Libre Comercio porque era desfavorable para ese país. Al final, accedió a integrar este nuevo acuerdo para sustituir el anterior y así cumplir de algún modo con su palabra ante la ciudadanía estadounidense. Este nuevo pacto resuelve los errores del TLC y creará miles de nuevos empleos en Estados Unidos y convertirá a América del Norte en una potencia manufacturera, anunció Trump. Alrededor de 5 semanas antes, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Trump alcanzaron un principio de acuerdo después de más de 13 meses de difíciles negociaciones, marcadas por las tensiones entre ambos países para sustituir al TLC, un marco que también incluía a Canadá y llevaba 24 años en vigor. A partir de entonces, comenzaron las conversaciones en el gobierno canadiense para su posible incorporación, complicadas por la manifiesta enemistad del presidente estadounidense y el primer ministro Justin Trudeau. El camino fue todo menos sencillo. La recta final de la negociación entre Estados Unidos y Canadá, que intercaló jornadas maratónicas de conversaciones constructivas con ataques de Trump a Trudeau, tuvo que superar dos grandes escollos. El primero tenía que ver con el comercio de productos lácteos, una cuestión políticamente muy sensible a ambos lados de la frontera. El segundo, con la tentativa de Washington de eliminar el mecanismo de disputas que permite retar a las empresas las restricciones que se aplican al comercio en la zona de libre cambio. Ambos quedaron zanjados. Los productores estadounidenses consiguen un mayor acceso al mercado lácteo canadiense. Finalmente, el 29 de noviembre, a pocas horas de que Peña Nieto dejara la presidencia de México, los tres mandatarios realizaron la firma oficial del nuevo acuerdo rebautizado como TEMEC, en español USMCA en inglés, en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Se trata del primer tratado comercial que incorpora elementos para atender el impacto social del comercio internacional, pues facilita la participación de más sectores de la economía, amplía la protección de los derechos de los trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e integra una cláusula de revisión que facilitará su actualización constante, resaltó Peña Nieto. Estados Unidos generará mayor trabajo manufacturero de muy buenos salarios y también vamos a exportar gran cantidad de sectores a través de agricultura, manufactureros y también la industria de servicios, indicó Trump. El nuevo acuerdo libre privilegia la estabilidad para toda la economía, la estabilidad que es fundamental para los millones de trabajos y de las familias de todo el país, que necesitan relaciones comerciales sólidas con nuestros vecinos, agregó Trudeau. El 27 de abril se presentó un hecho para la historia a nivel internacional. Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron a trabajar hacia una completa desnuclearización de la península durante el histórico encuentro que celebraron. El norte y sur confirman el objetivo común de lograr por medio de una completa desnuclearización una península coreana libre de armas nucleares, indicaron en una declaración conjunta. El encuentro en el que Kim Jong-un pisó territorio surcoreano para reunirse con el presidente de ese país enemigo se produjo después de años marcados por las amenazas y las tensiones. Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in se dieron la mano y sonrieron en la zona fronteriza que separa ambas Coreas y comenzaron así una anhelada cumbre. Con un gesto afable y cariñoso, Moon y Kim se saludaron sonriendo y posaron para las cámaras, tanto en el suelo surcoreano como en territorio norcoreano, pues de forma inesperada, Moon también pasó al otro lado de la línea divisoria por un momento. Tras ese recibimiento, ambos emprendieron el camino preparado por Seúl hasta el llamado Pabellón de la Paz, en la zona desmilitarizada que divide a ambas Coreas. En la declaración conjunta, ambos líderes dijeron que este año buscarán un fin permanente a la Guerra de las Coreas que terminó en 1953. Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, pues la contienda terminó con un armisticio de carácter temporal. Luego, el 26 de mayo, se dio una reunión sorpresa y en secreto entre los dos mandatarios. Ambos líderes intercambiaron opiniones amistosamente para implementar la declaración de Panmunjom el 27 de abril y lograr que se celebre con éxito una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, explicaron por medio de un comunicado. Y después vino un tercer encuentro, una cumbre de 3 días en septiembre que se llevó a cabo en Corea del Norte para seguir reforzando lazos y trabajar en la desnuclearización de la península tal y como quedó estipulado en su primer encuentro en abril. Corea del Norte acuerda desmantelar permanentemente su base
fase de pruebas de motores y lanzamiento de misiles con la presencia de expertos de los países relacionados. Por primera vez, hemos acordado pasos concretos hacia la desnuclearización, anunció Moon en una comparecencia conjunta con Kim, quien aseguró que las dos Coreas haremos de la península un lugar sin armas ni amenazas atómicas. La declaración de septiembre abrirá un nivel más alto para la mejora de relaciones y traerá más cerca una era de paz y prosperidad, dijo Kim por parte de Corea del Sur. Junto a estos acuerdos, ambos dirigentes se comprometieron a estrechar las relaciones entre las dos Coreas, retomando sus conexiones por tren y carretera y estudiando la reapertura del polígono industrial en pleno paralelo 38 y del complejo turístico del Monte Kumgang cuando se cumplan las condiciones oportunas. Hacia el final del año se esperaba que Kim Jong realizara una visita a Corea del Sur, pero no se ha concretado. Un exmilitar ultraderechista con 63 años de edad, de nombre Jair Bolsonaro, dio una sacudida a Brasil con el triunfo en las elecciones presidenciales. Nostálgico de la dictadura, postulado por el Partido Social Liberal, Bolsonaro se impuso en los comicios brasileños con el 55.13% de votos frente al 44.87% que obtuvo Fernando Haddad, candidato de la izquierda por el Partido de los Trabajadores. Tras la victoria, Bolsonaro se dirigió a sus compatriotas por Facebook, rezó con su familia y compareció en televisión sin mencionar a su adversario. Así concluyó una campaña marcada por la tensión, la desinformación en las redes sociales y sobre todo por las actitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Sus amenazas y diatribas abocan al país más grande de América Latina a la incertidumbre y refuerzan el auge de la ultraderecha en todo Occidente. Con ese estilo de hombre duro que llama las cosas por su nombre, que tanto triunfa en estos tiempos, este capitán nostálgico de la dictadura, en la reserva desde finales de los 80, logró capitalizar la indignación que embarga a buena parte de los brasileños, el desencanto con la clase política de toda la vida, la rabia ante una corrupción que carcome a todos los partidos, un hartazgo generalizado del que Bolsonaro se aprovechó, presentándose como un ejemplo de limpieza. Todos juntos vamos a cambiar el destino de Brasil, dijo a sus 8 millones de seguidores en Facebook tras la elección. No podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, el populismo o el extremismo de izquierda, agregó. Pero para muchos brasileños desencantados y ansiosos de un cambio profundo, Bolsonaro es un regalo caído del cielo. El ultraderechista se convirtió en un fenómeno político, siguiendo el libreto nacional populista ultraconservador, resumido en su lema Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. El ganador tendrá que gobernar con un congreso indomable de 30 partidos, encabezados por el grupo de Partido de los Trabajadores, con 57 diputados, y el del Partido Social Liberal de Bolsonaro, con 52, aunque este tiene más potenciales aliados. Justo con el comienzo del 2019, el 1 de enero, Bolsonaro tomará posesión como presidente de Brasil, en lo que será el comienzo de una nueva era para el alegre pueblo brasileño, en total incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con el gobierno ultraconservador.